Hola iglesia, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda parte de 9 guerras que están por venir en este nuevo No Coma Cuento. Estamos con nuestro pastor Rolapa. No coma cuento, ¿no, hijo? No coma cuento. Es hicimos una variación de todos a la mesa al Sí, no coma y cuento. estamos en No Coma Cuento. No coma cuento. Esta es la segunda parte. Creemos que pues en esta segunda parte ya vamos a explicar y especificar el tema de las guerras. Si usted no se ha visto la primera parte de este programa, le recomendamos que al terminar esta transmisión lo vea. Así es. O digamos si lo puede ver en algún otro momento, pero es muy importante que vea la primera parte. ¿Por qué? Porque en la primera parte dimos todo el contexto de cómo nosotros leemos estas 9 guerras, cuál es la forma correcta en la cual nosotros interpretamos estas 9 guerras, cuál es la posición que tomamos, etcétera. Fue un muy buen programa, así que si usted no se ha visto la primera parte de este No Coma Cuento, vaya y mírala cuando termine esta transmisión. Y hasta ahora saludamos a todos los que se conectan, a todos los que se están conectando, los saludamos, escríbanos por el chat desde donde nos ven. De hecho, quiero hacer algo, y es que nos envíen por el chat, de pronto con un emoji de manito levantada o algo, quienes sí se vieron la primera parte, porque entonces ya más o menos sabemos quiénes sí estuvieron conectados, quiénes vieron esto, todo. Así y pues es. Para poder saber aún más cómo y cuántos de nosotros pudimos estar en esa primera parte de todo lo que es el contexto. Pero bueno, para entrar en materia, después de haber saludado a todas las personas que ya se conectaron y demás, ¿de qué se tratan estas 9 guerras de los últimos tiempos? Porque son 9 guerras, o sea, digamos, ¿de qué se trata este tema que ya vamos a entrar a especificar en este programa? Hijo, y un aspecto importante de la primera sesión es que se estableció el fundamento de por qué se dan las guerras. Claro, de acuerdo. ¿Sí? Y eso nos da un entendimiento por qué hay guerras. Pero también el otro punto es que el Señor Jesús habló en Mateo 24, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Claro. Y eso lo dijo hace más de 2000 años. Sí. Y vimos cómo ha sido el crecimiento de las guerras en los últimos tiempos, pero aún no es el tiempo del fin. Sí. ¿De qué se trata las 9 guerras? Ese es el punto central, el cual empezamos hoy a desarrollar. ¿De qué se tratan las 9 guerras? Secuencialmente la palabra muestra unos eventos particulares que se van a ir dando en una línea de tiempo, llamémoslo así. Sí. Y esa línea de tiempo está por empezar, de esas 9 guerras finales que habla la Biblia. Por eso el fundamento es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver de nuevo el cuadro, en qué dispensación estamos. Y ustedes lo pueden ver allí porque producción lo pasa, y nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Pero al finalizar esta dispensación, que se conoce como la de la gracia, pero también se conoce como la edad de la iglesia, al finalizar esto, va a haber un evento particular, hijo. Sí. Ese evento particular es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros somos doctrina premilenialista, pretribulacionista. Creemos que hay un milenio, claro. O sea, 1000 años de gobierno del Señor Jesús. Pero que antes de ese gobierno de los 1000 años va a haber un periodo de 7 años que se denomina como la Gran Tribulación y que es conocida bíblicamente como la semana 70 de Daniel. Recordemos que se han cumplido 69 semanas profetizadas en Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Se han cumplido ya 69 semanas. Falta una semana. Esa es la semana 70, que es los 7 años de tribulación, porque son semanas de 7 años. Y esto corresponde también a Mateo 24. Y corresponde también a partir de el Evangelio, del libro de la Revelación de Apocalipsis capítulo 4, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar unos eventos, unos episodios de los cuales vamos a hablar en breve. Partimos de esa base. Creo que estamos en los últimos tiempos de la dispensación de la iglesia. Totalmente de acuerdo. Ahora, no ponemos fechas, hijo, porque
No se trata de decir va a ser en 5, 10 o 15 años, eso solo lo sabe Dios. Pero sí creemos que todos los hechos, todas las cosas que están sucediendo, el carácter del hombre en estos tiempos están enmarcados de lo que dice Romanos en el capítulo 1, de lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en primera y segunda de Timoteo. Entonces, habla del carácter de los hombres, pero el Señor Jesús también habló de pestes, de hambrunas, de guerras y rumores de guerras. Pues bien, estamos en la edad de la iglesia y estamos en los tiempos finales de la edad de la iglesia o edad de la gracia. Y luego viene el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que la primera guerra que hace parte de esta línea de tiempo, hijo, es la que se encuentra en Salmos 83. ¿Te acuerdas que hicimos un no coma cuento hace como un mes a raíz del conflicto en Gaza e Israel? Sí. Sobre el tema de Israel tocamos hace un mes. Digamos que esto ha hecho parte de una serie que estamos haciendo. Nosotros, y gracias a Dios porque ha traído esta revelación a nuestros pastores José y Elizabeth, de que en este tiempo debemos hablar de las señales de los últimos tiempos. Esto no es un tema para tomar a la ligera. Esto no es un tema porque, les dio porque ahora quieren hablar de los últimos tiempos. No, es que son los hechos que estamos viviendo en el presente y es muy importante que conozcamos desde la palabra por qué se están dando estos hechos. Y precisamente cuando pasó todo lo de Israel, casi que prácticamente la misma semana, sacamos el programa de No Coma Cuento sobre qué está pasando en Israel y hablamos de esta guerra del Salmo 83, que creo que pues es la primera que vamos a tocar de las 9 esa línea de tiempo. Es correcto. Entonces vamos a hablar de la primera de las 9 guerras, que es la guerra del Salmo 83. Y dice aquí, aunque hay 4 interpretaciones, solo una oración, una guerra pasada, la guerra de los 6 días o una guerra a punto de estallar. Se cree que es la chispa que comienza la cadena de guerras de los últimos tiempos. O sea, lo que está diciendo es, hay 4 interpretaciones. Unos dicen que es solo una oración. Sí. Pero otros dicen que esto fue una guerra pasada, quizás en los tiempos en que fue escrito el Salmo o en los tiempos cuando Israel fue llevado cautivo. Otros dicen que es la guerra de los 6 días, muy claro, famosa y de la cual ya hablamos, o una guerra a punto de estallar. Nosotros creemos que es una guerra a punto de estallar. Claro. Entonces, guerra número 1, la guerra la guerra del Salmo 83. Ya vemos que aquí hay algunos hechos históricos que se le atribuyen, algunas características que se le atribuyen. Pero mire que aquí dice algo. Este salmo describe 10 naciones. O sea, estamos hablando de 10 naciones. Y esto está entre el versículo 5 y el versículo 8. Yo creo que lo vamos a leer, ¿cierto? Sí, claro. Vamos a leer el versículo del Salmo. Así que usted vaya en su Biblia al Salmo 83. Se cree que es la chispa que enciende, que comienza la cadena de guerra de los últimos tiempos. O sea, que esta primera guerra, esto primero que vimos que comenzó a pasar con Israel y digamos con este grupo terrorista en Palestina, digamos que es el inicio de una cadena de guerras que tiene que ver con estas 9 guerras que vamos a hablar hoy. Entonces, Salmo 83 dice así, digamos, vamos a ir leyendo de acuerdo, ya la vez pasada nosotros hicimos énfasis en todo el Salmo, vamos a hacer énfasis en las características como tal de la guerra. Y lo primero es que en este Salmo se describen 10 naciones y están entre el versículo 5 y el versículo 8. Salmo 83, versículo 5 y 8 dice así, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y los ismaelitas y los Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y entonces ahí ya vemos las 10 naciones de las cuales está ahora hablando. Vamos a entender quiénes son esas 10 naciones hoy, en esos nombres. Exacto. Pero sería interesante cuál es el propósito, hijo. Entonces dice que se unirán en un intento de destruir a Israel. O sea, el objetivo de la alianza de estas 10 naciones es que se quieren unir para destruir a Israel. Y que está en el verso 4. En el 4. Y de hecho no es solo destruir, o sea, como
porque de pronto nosotros por las guerras que ya han pasado en el mundo dijimos destruir es pues que queden muy afectados algunas ciudades o algo así. No, de hecho es con más especificidades, con el deseo, el deseo es borrar a Israel de la faz de la tierra. Leamos y en el versículo verso 4 dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyamos para que no sean nación. Para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿No te parece importante, hijo, esta situación? Que lo que más se cuestiona y se confronta en estos tiempos de determinadas... Es el hecho de que Israel sea nación. Países, claro, el hecho de que todo el Israel... tiempo una discusión latente, digamos, en los sectores políticos y demás es Israel realmente no quieren considerar a Israel como un Estado, porque Israel debe ser considerado como una nación. O sea, es como una cuestión que está muy latente ahí, Claro. pero aún más, y tú lo explicabas en el programa, que de hecho también le recomendamos que lo vea el programa de Israel que está pasando, porque va a entender mucho de lo que estamos hablando aquí. Pero también veíamos la carta fundacional de estos grupos terroristas, y en los primeros puntos es acabar con la nación de Israel. Completamente. O sea, no es como que ellos de pronto lo hacen a veces y a veces no, es un fundamento de su creencia, de su ideología, y es, nosotros queremos acabar con la nación de Israel. Claro. y con todo judío o miembro que haga parte del pueblo hebreo hasta lo último de la tierra. Sí, y dice, y donde haya un judío, lo perseguiremos. Así o sea, es. la carta fundacional de Hamás dice que la base por la cual ellos existen como tal es para la destrucción total de Israel. Y en Irán, por ejemplo, que apoya a Hamás, y Hezbollah, que apoya a Hamás, en Irán, en pleno parlamento, se levantaron a decir: desaparezca Israel. No cesaremos hasta que desaparezca Israel. O sea, como nación, ellos, esto que está escrito es lo que hoy dicen estos grupos terroristas y estas naciones. Pero no solo es eso, hijo. El motivo también es el control de Jerusalén y la Tierra Santa. Que está en el versículo 12. Claro, y es que recuerda que Jerusalén es el punto. Vamos a dar un contexto que es interesante que la gente conozca. Fíjense que la capital de Israel es Tel Aviv, pero algunas naciones, como los Estados Unidos, como El Salvador ahora, creo que Paraguay también, y muchas naciones trasladaron sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Con eso, ¿qué están diciendo? Nosotros creemos que Jerusalén le pertenece a los judíos. Y eso es un choque muy fuerte. ¿Recuerdas cuando estuvimos en Jerusalén que una persona nos llevó a una parte alta dentro de la ciudad de Jerusalén, a un lugar alto, una terraza alta, y nos dijo: allá están los cristianos, acá están los judíos y acá están los palestinos? ¿Sí? O sea, digamos como tres pueblos conviven allí. Judíos en Jerusalén, judíos, palestinos y cristianos, que incluye cristianos católicos, obviamente. Entonces, el motivo es el control de Jerusalén y la Tierra Santa. Verso 12, hijo. Y en ese verso 12 dice, de todos estos pueblos, dice, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Heredemos para nosotros. Y recuerda que hay un salmo donde dice la morada de Dios es Jerusalén, la casa de Dios, lugar santo es Jerusalén. De hecho, esto también lo explicamos en el programa de Israel y digamos, en cuanto a contexto, digamos, geopolítico, y no solo geopolítico, sino quizás más en contexto religioso e histórico, hay lugares y sitios que han querido denominar como religiosos diferentes, o sea, hasta el pueblo hebreo uno, los musulmanes otro, cristianos ortodoxos también hay ahí, hay griegos también, o sea, hay diferentes, digamos, religiones y culturas que se encuentran ahí y han querido decir, este es el lugar de nosotros, este es el que nos pertenece, este es el que es herencia, aquí es el nuestro. Pero realmente el único que comprueba de hechos históricos, por la palabra de Dios y por los historiadores de la época, hay una referencia lineal, es lo que dice la palabra de Dios. Claro. No, ¿dónde reinó David? Sí. En Jerusalén. Claro.
¿verdad? O sea, esto no es de ahora, esto más de 3.000 años. Exacto. Israel, el pueblo judío, ha estado allí en Jerusalén, ¿verdad? Que han sido, obviamente, desplazados, hoy se llama desplazados, pero es lo que le llaman la diáspora, que se iban hacia otras regiones, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, cuando fue llevado el pueblo cautivo y quedaron unos pocos en Jerusalén, en el libro de Nehemías, dice que él estaba en Susa, que era como la capital de descanso, de veraneo de Persia. ¿Sí? Entonces, él estaba allí, o en Babilonia, y cerca de Babilonia. Él estaba en Susa, en la capital. Y fueron unos judíos, y él preguntó, ¿cómo están mis hermanos en Jerusalén? Y ellos le dijeron que estaban pasando grandes dificultades y que los muros de Jerusalén, note bien, los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Y eso tocó el corazón de Nehemías, y a partir de ahí Nehemías se propuso en su corazón, esa fue su visión, reconstruir los muros de Jerusalén, y lo hizo en 52 días. Claro. Dice la palabra. Entonces es interesante. Entonces ya para recapitular los aspectos que hemos analizado en cuanto a la guerra del Salmo 83, el primero es que hay 10 naciones involucradas, Sí. El segundo es que hay un deseo por el cual se han unido, que es la destrucción, Sí. la desaparición Sí. de Israel de la faz de la tierra. El tercer aspecto importante es que el motivo es que ellos quieren tomar control sobre Jerusalén y Tierra Santa, cuando dice queremos tomarnos como si fuésemos herederos de esto. Pero ya el último aspecto es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el desenlace de esta guerra? Sí. Y es que, sin embargo, a pesar de todo esto, que se unen 10 naciones con un objetivo en concreto, con un lugar en concreto, Dios dará victoria a su pueblo y estos enemigos serán humillados. Y esto habla el versículo 16 y 17. Y dice, llenan sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y el verso 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Al final, Dios dará la victoria a su pueblo y estos enemigos serán humillados. Entonces, ¿cuáles son las naciones en contra de Israel en el contexto del hoy? Porque si yo le hablo, hijo, es lo que hemos visto, los edomitas, Moab, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, y la gente dice, ¿y eso cómo? ¿Qué es? Claro. Vamos a ver el siguiente mapa. Usted va a ver el mapa ahí en pantalla y vamos a hablar de Edom. Verso 6 dice Edom. Dice Edom, Ismael, Moab y los agarenos. O sea, aquí estamos hablando de cuatro, digamos, Sí. de cuatro naciones en principio. De 4 pueblos. De o 4 regiones, pueblos, sí. 4 todo. Y usted se preguntará cuál es la relación de Edom, porque hoy en día, ¿qué es Edom? Digamos, de pronto para Edom estos nombres son extraños, pero Edom, digamos, lo que se ha estudiado y lo que digamos, cuando uno ve literal la referencia bíblica y según lo que también estamos viendo en el mapa, es que Edom tiene relación con Jordania del sur y palestinos del sur de Israel. Eso sería Edom. No sé si tenemos un pasaje exacto para donde hable eso, pero mientras nuestro pastor, Claro. si de pronto tú lo buscas No, ahí. es lo que, por eso hice colocar el mapa. mapa. Edom es Jordania del sur. Recuerda Sí. que en el mapa de Israel está Gaza. Sí. Gaza, ahí la vena es ahí pequeña. Está Israel. Por el norte está con el Líbano, por el sur está con Egipto. Por el oriente, tengo entendido, es el occidente, creo, es el mar Mediterráneo, y por el oriente está el mar Muerto, ¿te acuerdas del mar Muerto? Sí. Y al otro lado está Jordania. En el norte hay parte del Líbano y parte de Siria, ¿verdad? Entonces, Jordania queda al otro lado del Mar Muerto. Cuando uno está ahí en Israel, cuando estuvimos en Masada, Sí. y en la parte de arriba, nos decía el guía, esas montañas que usted ve allá en el fondo
ya son Jordania, porque era después del Mar Ya Muerto. está ahí. Entonces, Edom corresponde a Jordania del sur y palestinos del sur de Israel. Es correcto. ¿Ok? Y ahí aparecen, a eso corresponde Lo Edom. pueden ver. Ismael es Arabia Saudita. Recordemos que Ismael es padre de los árabes. Entonces, los ismaelitas son Arabia, lo que hoy se conoce como Arabia Saudita. Usted puede ir a un mapa ahora y los está identificando. Jordania del sur, Palestina del sur, palestinos del sur de Israel, palestinos del sur de Israel. Es decir, los palestinos están regados en varios sectores de lo que hoy se conoce como Israel, ¿verdad? Entonces, está Ismael, Arabia Saudita. Luego está Moab, que Sí. es Jordania central, palestinos de Cisjordania. Y también que es esa palestinos. frontera, parte también de esa frontera Sí, de la que correcto. tú hablabas, Pa. Correcto. Y entonces esos palestinos que están ubicados aquí en lo que es Jordania central. Luego vemos Agar, Sí. que Agar tiene que ver con egipcios y beduinos del Sinaí. Claro. Fíjate que hacia el sur de Israel, entonces está Egipto. Claro. Creo que por un lado alcanza Libia, no recuerdo, pero está Egipto. Entonces, si nos llevamos hoy al contexto, para hacer la liberación de los rehenes que hubo recientemente, que tenía Hamas, y hubo un intercambio allí, entonces liberaron 14 o 20 rehenes judíos que fueron tomados pues, por Hamas. Los sacan por el sur de Israel hacia Egipto. Entonces, en el sur, en la parte están los egipcios y los beduinos del Sinaí. Recuerden que los beduinos son una etnia, una raza especial que viven en el desierto, ¿verdad? Sí. Entonces tienen allí sus asentamientos. Entonces, ese es Agar, de lo que se conoce de los agarenos. ¿Recuerda quién es Agar? La mujer con la que Abraham tuvo. O sea, la mamá de Ismael. De Ismael, correcto. Agar. Es la mamá de Israel. Entonces, fíjese, egipcios y beduinos del Sinaí. Ahí también, Pues, o sea, de hecho hay una cosa que uno entiende en el Antiguo Testamento y es que cuando uno lee el nombre de una persona también le hace referencia un poco de qué persona es. Y si usted se da cuenta y ve la historia de Agar, Agar era una mujer que no hacía parte del pueblo hebreo, Claro. o sea, que no hacía parte del pueblo de Dios, pero además, fíjese, beduinos del Sinaí, cuando uno ve que son los beduinos son los que andan y viven en el desierto, Sí. y se están moviendo y todo, y recuerde que parte de cuando Agar es sacada, digamos, de las tiendas donde vive Arán, ella va y vive como una beduina en el desierto en con el Ismael. desierto con Entonces, Ismael. esas referencias no solamente nos reafirman lo que, digamos, el ejemplo literal en cuanto a la guerra, sino realmente estas naciones, cómo las podemos leer y cuál es ese contraste, por ejemplo, con lo que a veces la gente dice, no, es que puede ser la guerra de los 6 días. No, No. aquí hay unos actores diferentes De a los acuerdo. que hubo en la guerra de los 6 días. Muy bien dicho, es así, hay actores diferentes. Vamos a ver el verso 7. Entonces aparece en el verso 7 4 naciones más, Sí. que son Jebal, Amón, Amalek y los filisteos. 5 ¿verdad? naciones. Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los y habitantes de Tiro. Ok, 5 naciones. Entonces, Jebal es el norte del Líbano, hogar de Hezbolá. Hogar de Hezbolá, y Hezbolá está en contra. Y ya han tenido de intervenciones, Hamas. ¿no? Ya han tenido Ya hay, intervenciones. digamos, no solo noticias, sino que el ejército de Israel ha confirmado que este grupo ha comenzado a intervenir. Una característica que tiene Hezbollah, a diferencia, digamos, de Palestina, es que este es un grupo que está mucho más estructurado, ¿no? Que tiene Sí. más militantes. Digamos, Sí. porque estamos hablando en términos de guerra. O sea, este grupo de Hezbollah, en concreto, digamos, casi que tiene una representación muy contundente en todo lo que es Líbano. Digamos que uno habla de Palestina y hay un grupo todavía importante en Palestina de musulmanes
que no necesariamente apoyan a Hamas, ¿sí? Que simplemente son musulmanes que vienen al territorio y ya. Pero muy diferente el caso del Líbano. En el Líbano, sí, el grupo Hezbollah es prácticamente un grupo que es paralelo a las Fuerzas Armadas del Líbano. O sea, casi que tienen un paralelo ahí entre su influencia. Entonces, ya ha habido ataques de este grupo, de lo que en este versículo habla de Jebal, que es el norte del Líbano, que es el hogar de Hezbollah. Muy bien, entonces está Jebal, el norte del Líbano, hogar de Hezbollah. Pasamos algo cuando hablamos de Moab, vamos a recordar dos nombres, Moab y Amón, porque el que sigue allí es Amón. Ajá. Entonces, ¿Qué pasaje está? para ilustración lo encontramos en Génesis 19, ¿sí? Y es la historia de Lot con sus dos hijas. Y en el 35 dice, y dieron a beber. Las dos, vamos a leerlo desde el 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, o sea, las dos hijas de Lot, ¿verdad? Recuerden que salió él con su esposa y sus dos hijas, pero su esposa quedó como estatua de sal, ¿sí? Entonces, en el verso 34 dice, el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces estamos hablando que en el primer grupo del verso 6 aparece Moab, sí, que son Jordania central, palestinos de Cisjordania, pero ahora en el segundo grupo aparece Amón, que son Jordania del norte, es decir, palestinos al norte. El mismo tipo o grupo de personas. Luego viene Amalek, que son árabes que siempre se opusieron al pueblo del Señor, que son árabes de la península del Sinaí. Entonces está Amalek. Los amalecitas fueron los que primero se enfrentaron contra el pueblo de Israel cuando salieron del Éxodo. Y en el libro del Éxodo, y fueron los primeros. Y están los filisteos, que es la franja de Gaza, palestinos en general, hogar de Hamas. Los filisteos. Sí. Y luego Tiro, que es el sur del Líbano, también lugar de Hezbollah. Fíjense, ahí está todo. En el mapa ustedes lo pueden ver dónde está. Si usted quiere ubicarlos y toma un mapa mundi hoy y usted dice dónde están estas gentes, ahí usted los encuentra. Por eso les colocamos a su vez los nombres que aparecen bíblicamente con las regiones o los nombres de las ciudades o países que están allí presentes. Y el verso 8, ¿qué nos dice, hijo? El verso 8, que habla del último, digamos, la última nación, es el asirio que se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Sí. Y dice Asiria, de hecho aquí literalmente está diciendo los hijos de Lot, o sea, está hablando de los moabitas y de los amonitas que ahorita leemos en el pasaje que tú usaste, Asiria, y es Siria y el norte de Irak. Estas naciones son conocidas como el círculo interior por ser frontera con Israel. En Siria y en el norte de Irak, de hecho ahorita hablábamos también de cómo estas dos naciones, desde el gobierno, o sea, a un nivel ya digamos mucho más institucional, han mostrado un apoyo a los grupos terroristas y a los objetivos que realmente decíamos ahí, de ir contra Israel y tomar posesión de Jerusalén. Entonces allí hay un punto importante, hijo, que quiero que lo leas. Ese último punto del párrafo A es clave, míralo bien. Estas naciones son conocidas como el círculo interior por ser frontera con Israel. ¿Qué significa esto? Que la guerra del Salmo 83 es contra Israel,
pero son naciones que están rodeando, son los vecinos inmediatos. No es el vecino de la otra cuadra, para que lo entiendas así. Si vives en un conjunto residencial, son tus vecinos que están allí alrededor, no es los que están en la otra manzana, no son los que están allí alrededor, los que están a tu derecha, los que están a tu izquierda, los que están en la parte de atrás y los que están al frente. Ese círculo interior tienen frontera con Israel. Entonces estas naciones son conocidas así, el círculo interior. Es importante este hecho porque Salmo 83 hace referencia que las naciones, hijo, que se levantan contra Israel son sus vecinos inmediatos. Porque esto nos va a llevar a entender la diferencia con la guerra de Gog y Magog, que ya la vamos a ver. Si no entendemos esto, vamos a mezclar peras con manzanas y limones y vas a... De hecho, en el mapa que se les está poniendo, en ese mapa ustedes van a poder ver con mayor claridad digamos, esa perspectiva geográfica, que todas estas naciones, o sea, las 10 naciones, tienen frontera con Israel. Pero el otro hecho importante, hijo, es que perderán la guerra con Israel. Nuevamente, perderán la guerra con Israel, como lo acabamos de leer. Sí. Perderán la guerra. Entonces... entramos al punto B, ¿no? Pero ese es el punto A. Para entrar al punto B y que las personas que están viendo este video, este no coma cuento, pues lo entiendan. Este punto es importante, hijo. Esta guerra, que es la chispa, es muy seguro que sea al final de la edad de la iglesia, ¿sí? Previo al arrebatamiento, de la iglesia, o en el mismo tiempo en que es arrebatada la iglesia, alguna de las dos, es lo que dicen los estudiosos de la palabra. De tal manera que lo que acaba de ocurrir ahora es como cuando dan la previa, ¿no? En los partidos de fútbol antes de jugar el partido. Sí, de hecho, porque no todas estas naciones ya han entrado en conflicto con Israel directamente, pero sí la gran mayoría de ellas han manifestado que van en contra y que en un futuro no muy lejano van a entrar en conflicto. Son 10 naciones que entrarán en guerra con Israel. Muy bien. Entonces este es el punto A, sí, en el que queríamos hacerles esa referencia de cuáles son estas naciones en las que habla el Salmo 83, cómo las podemos leer hoy en día, qué naciones son hoy en día. Y cómo hay una literalidad, o sea, no es como, de pronto podría ser, no, la Biblia no da lugar para ambigüedades en esto, es literalmente la referencia. Geográficamente, en cuanto a la relación histórica del nombre de las naciones en la Biblia y lo que son hoy en día y de lo que políticamente y en el conflicto está sucediendo. Ese es el punto Vamos A. a ver otras profecías relacionadas, pero una sola, hijo. Vamos a leer, porque hay varias, pero vamos a leer específicamente una que hace referencia a lo que acabamos de decir. Está en el libro del profeta Zacarías, capítulo profeta menor. Zacarías 12. Sí, el profeta Zacarías se distingue porque habla de las dos venidas del Mesías, tanto de la primera como de la segunda venida. Es interesante leer al profeta Zacarías, es dentro de los profetas menores, es el más extenso, pero con una revelación acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Habló tan claramente de la primera venida como habla claramente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver en el Zacarías 12, 1 al 3. Sí. Y habla aquí tiene como un subtítulo y es liberación futura de Jerusalén. Sí. Profecía la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Literalmente, o sea, a todos los pueblos de alrededor son estas 10 naciones de las que acabamos de hablar, claro, que hará temblar alrededor contra Judá. Pues Judá está haciendo referencia al pueblo de Israel. Sí. En el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán
contra ella. Contra ella. Dejémoslo allí. Entonces, ¿cuántas? 10 naciones 10 cercanas. naciones. ¿De dónde? De alrededor, ahí. o sea, sus vecinos. Creo que hay otra versión que dice sus vecinos. Claro. Los vecinos, los que están ahí. inmediatos. Entonces, es importante esa es una profecía relacionada. Y vamos a ver cuál es el resultado Es el final. resultado final. Simplemente para que ustedes tengan presente otras profecías también que están relacionadas, está en Isaías 17:1, que habla sobre la destrucción de Damasco. Sí. Nosotros sabemos que el conflicto sirio es un conflicto que ya hace mucho tiempo. Claro. Y esa destrucción de Damasco también está asociada con cosas que se están desencadenando para lo que está empezando a pasar con esta guerra. También está en Amós 1:3-13, el juicio de Asiria, Gaza, Líbano, Jordania y Palestina, que son naciones que ya mencionamos y explicamos que están en Amós 1:3-13. Y por último, la toma de Jordania, que está en Jeremías 49:2-7. Ok. Vamos a ver Amós, capítulo 3, del 1, Amós 3. capítulo 1, versos Ok. 3 al 13. Y vamos a explicar una cosa, hijo, que tiene relación Sí. específica con lo que dice el Salmo 83. Claro. Dice, número 1, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Quién? Damasco. Cuando la Biblia habla, hijo, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré, es una expresión que indica el grado de total iniquidad y juicio inevitable. Entonces, ¿cuál es la primera que se menciona? Damasco. Damasco, Ya, la ¿qué capital es? de Siria. Que es Siria, muy bien. La segunda está en el verso 6. ¿Cuál es, hijo? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo el pueblo para entregarlo a Edom. A Edom, a los edomitas. Entonces, Gaza. En el verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados, Tiro, De Tiro, de Tiro, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Muy bien, el verso 11. El verso 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente, ha guardado el rencor. El verso 13. Y el verso 13 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, ya no es Edom sino Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a mujeres de Galaad que están encintadas. Ahora, Lo que ha pasado, sí. lo que ocurrió cuando Hamás irrumpió en la frontera ahí en Gaza Sí. contra Israel, llevaron mujeres encintas y les abrieron el vientre, eso, Sí. que estaban en Pasó. embarazo. eso De pasó. hecho, fíjese que si usted mira, los hijos de Amón son Jordania del norte, palestinos del norte. Estos palestinos del norte fueron los que hicieron eso. O sea, literal, la Biblia no puede ser más precisa y exacta con estas referencias. Moab, Moab está en el capítulo 2, verso 1. 2, verso 1. Entonces aquí seguimos con esta profecía asociada a la guerra del Salmo 83. Y dice Amós 2:1. Sí. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ok, entonces allí vemos, ¿qué naciones? Vemos a Damasco, a Gaza, a Tiro, a Edom, a Amón y a Moab, que aparecen dentro de las 10 naciones en Salmos 83. Muy bien, ¿cuál es el resultado final? El resultado final de este, que ya pasamos punto B de otras Sí. profecías, vamos al punto C de esta primera guerra del Salmo 83, y es ¿cuál es el resultado final? Israel se deshace de la amenaza en sus fronteras, finalmente pueden morar seguros
y sin amenazas cercanas. Porque Dios les da la victoria. Exacto, porque Dios les da la victoria. Esto está en Ezequiel 38, 11. Entonces, si tienes la victoria sobre tus enemigos, ¿cómo entras a vivir? Pues en paz, tranquilo. ¿Paz? ¿Sí? Vamos a verlo, vamos a verlo bíblicamente, Sí. simplemente para tener una referencia. Porque es importante, iglesia, que tengamos presente los tiempos, pero también los hechos, lo que sucede en esos tiempos, y entenderlo. Fíjese que después de que usted tiene una victoria, usted va a vivir en paz. Pero esa paz es importante entenderla con lo que va a suceder en la tribulación. Entonces, para poner un ejemplo, ¿qué sucedió? Vamos a Segunda de Crónicas 20, que es un ejemplo, un referente. Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿sí? ¿Y qué pasó? Segunda de Crónicas, capítulo 20, que Josafat se enfrenta contra los enemigos de Israel y Josafat triunfó. El Señor le dio el triunfo a Josafat. Quiero que leas, hijo, desde el verso 26. 26. Este capítulo 20 tiene como título Victoria sobre Moab y Sí, Amón. correcto. Que es justamente las naciones Sí. sobre las que estamos hablando. Y dice el versículo 26. Hasta el 30. Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 26. Dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Diga, Beraca es bendición. Beraca es bendición. Ujú. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre los reinos de aquella tierra, porque oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios les dio paz por todas Porque partes. su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, ¿qué pasa después de que has tenido una victoria en la guerra? Va a haber paz. Y el resultado final, Israel se deshace de la amenaza en sus fronteras, finalmente pueden morar seguros y sin amenazas cercanas. Entonces, Ezequiel 38:11, ahora sí vamos a ir a Ezequiel 38:11. Sí, que en Ezequiel 38:11, aquí esto es una, digamos que no es literalmente, estamos refiriéndonos, por eso hay una división aquí, entre lo que son profecías directamente relacionadas con el Salmo 83 y lo que es esto que tiene que ver con ese resultado final, cómo va siendo una causalidad para todas las otras guerras que vienen. Así es. Y en Ezequiel 38, vamos a leer el versículo, Ezequiel 38, versículo 11. Vamos a leer los 10 y 11. 10 y 11, dice así: Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Porque fíjate que este evento que acaba de ocurrir en la guerra contra las 10 naciones vecinas y que Dios le da la victoria a Israel, Sí, y que trae una paz, pues ellos empiezan a vivir confiados. claro. Y tranquilos, ya no tengo los enemigos, ya no tengo estos que me persiguen, estamos tranquilos. Recuerden que son las 10 naciones alrededor, los vecinos inmediatos de Israel. Y esto a lo que nos está llevando es que este suceso de que Israel se deshace de sus amenazas y fronteras es necesario para el cumplimiento de todo Ezequiel 38 y todo Ezequiel 39. Que ya lo vamos a ver, sí. Explicando por qué las naciones árabes que comparten fronteras con Israel están ausentes en la guerra de Gog y Magog. Correcto. Fíjate bien, en la guerra de Gog y Magog no va a haber naciones que comparten frontera con Israel. Exacto. ¿Por qué? Porque ya Israel las ha vencido, ¿verdad? Otro resultado es que el territorio de Israel aumentará, llegando a ser el Israel bíblico, que esto está en Génesis 15, Sí, 18 al correcto. 21. Sí. Otro resultado, usted ya puede después ir y ver estos pasajes para ver estos resultados también. Luego que Jerusalén es completamente tomado por Israel,
estará en En el paz. Salmo 122, 122:6. verso 6. Salmo 122, Salmo. verso 6 dice lo siguiente. Bueno, voy a leerlo desde el 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces, Jerusalén es completamente tomado por Israel y estará en paz. Recuerda que hasta ahora, Jerusalén está compartida con cristianos, palestinos y los judíos y la nación de Israel, ¿de acuerdo? Digamos, otro resultado de esta guerra del Salmo 83 es que los enemigos son debilitados, facilitando un tratado de paz. Uno de los motivos, digamos, históricos por los cuales nunca se ha logrado hacer un tratado de paz es porque todas estas naciones se han fortalecido entre sí y siempre como en ese fortalecimiento que han tenido en sus ejércitos, armamentístico y todo, como que siempre han dicho: ¿por qué vamos a entrar a hacer un tratado de paz con Israel? Porque que incluso Israel sí ha buscado y ha intentado que ese sea el medio del camino, pero ellos creen que un tratado de paz no tienen el por qué aceptarlo. De hecho, si usted estudia en general la historia, siempre que hay tratados de paz, previamente había un debilitamiento de los grupos armados o de los grupos armados o naciones o ejércitos, llevándolos a que se vean obligados a que tengan que, digamos, hacer parte o firmar un tratado de paz. De esto habla Daniel 9:27 y Primera de Tesalonicenses 5:3. Claro, veamos especialmente Daniel 9:27. Veamos Daniel 9:27. Que recuerden que allí estamos ya hablando de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Y Daniel 9:27 tiene una especificación, algo que muy específico se menciona allí. Y por otra semana, es decir, una semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que habrá note bien, por la otra, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Se habla que el periodo de la gran tribulación de los 7 años habrá 3 años y medio de aparente paz. Esa paz que tiene Israel porque venció a sus enemigos, y luego empezará, cuando se rompe el pacto ese que han firmado, se rompe y se manifiesta el anticristo de tal manera que vendrá lo que se conoce más como la gran tribulación. Algunos hablan de tribulación y de gran tribulación, pero es el mismo periodo de 7 años. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ok? Entonces, los enemigos son debilitados, facilitando ¿qué? Un tratado de paz. ¿Sí? Y al final, ¿qué dice allí, hijo, en el punto C? Dice que podría ser el tratado que da comienzo a la gran tribulación. Claro, ya con esto definitivamente se da
digamos, el comienzo a lo que conocemos como la gran tribulación. Pero como nosotros creemos, nosotros somos pretribulacionistas, nosotros creemos que como iglesia seremos La iglesia es arrebatada antes de esta tribulación. Así que hay mucha gente, de hecho, una de las cosas que pude ver y quiero que tengamos esta claridad, es que nosotros como iglesia, nosotros tenemos autoridad en Cristo. Mucho de lo que usted ve aquí está pasando con la nación de Israel en lo natural, el pueblo de Dios en lo natural. Recuerde que nosotros somos nación en lo espiritual, tenemos autoridad sobre todas estas cosas, pero lo otro es que muchas de estas situaciones que suceden y todo, como lo vimos en el primer programa que también lo hablamos, es que la iglesia es guardada de esto, la iglesia no pasa por esta tribulación y digamos por la guerra que vamos a hablar de aquí en adelante. Es probable y es cierto y está pasando. De hecho, los ministerios Kenneth Copeland lo han mostrado con socios que tienen de ministerios en la nación de Israel que sí, digamos, se han visto afectados de alguna manera por lo que está pasando ahora. Pero digamos que recuerde que hasta ahorita apenas estamos viviendo los inicios de la guerra del Salmo 83. Ni siquiera como tal se ha llevado a cabo. Estamos viendo el preámbulo. Es como la chispa, ¿no? Exacto, la chispa, el preámbulo, para que ya cuando sí suceda, pues vamos a ver qué es lo que va a desenlace en este acuerdo de paz. Y ahí sí ya se va a poder decir que va a ser el inicio de la gran tribulación. Pero fíjese en la etapa en la que está el conflicto en este momento. Por eso nosotros no estamos con miedo, estamos expectantes. Qué bueno, esto solo dice que cada vez más la iglesia será raptada y nosotros vamos a encontrarnos. Y vamos a entender, porque yo sé que algunos de los que pueden estar viendo el programa no entienden por qué la iglesia va a ser librada de la tribulación o de la gran tribulación. Hay tres corrientes doctrinales, una que es pretribulacionista, es decir, que el rapto ocurre antes de que empiece la gran tribulación, la tribulación. Por eso le llama pretribulacionista, y la iglesia es arrebatada. Hay otra corriente doctrinal, seguramente cada una tiene sus argumentos y sus llamemos textos bíblicos que le respaldan, que dicen, no, que en la mitad de la tribulación, del periodo de la tribulación, la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Pero la número 3 es que dicen que es al final, ya cuando está terminando la tribulación, que viene el Señor Jesucristo. Prácticamente no reciben el rapto, sino la segunda venida. No entienden, no aceptan el rapto, sino que hablan ya de la segunda venida del Señor Jesús. El rapto es diferente a la segunda venida. En el rapto Él llega hasta las nubes y la iglesia es arrebatada para encontrarse con el Señor en las nubes. En la segunda venida todo ojo lo verá. Eso lo hemos enseñado. Si usted quiere conocer más acerca de este tema, vea el masterclass la recta final. Que creo que lo llamamos la recta final. Masterclass, ¿verdad? La recta final. Pero déjenme leerles 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Está escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Está hablando de la iglesia de Tesalónica. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada y esperar de los cielos porque ellos mismos cuentan, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Claro. A Jesús, quien nos libra. Y la ira venidera se conoce como la gran tribulación. Ok. Entonces, vamos a ver ahora la guerra de Gog y... Entonces ya terminamos la primera de las 9 guerras, que es la guerra del Salmo 83. Hablamos de cuáles son estas características de esta guerra, hablamos de las naciones en contra de Israel, cuáles son, hablamos de profecías relacionadas y hablamos de cuál va a ser el resultado de esta guerra. Vamos a la segunda guerra, en orden secuencial. Exacto. Sí. Esta segunda, exacto, estamos casi que esto es como una línea histórica, ¿no? O sea, claro, es como, una línea de vamos en el orden que debe ser. Ahora, primera guerra de Gog y Magog, fíjese, primera guerra.
Sí, porque hay O sea, una segunda. Hay una segunda, exacto. Claro. Primera guerra de Gog y Magog. De esta primera guerra es la guerra de Ezequiel 38 y 39. Fíjese que ya lo habíamos vamos a leído. ver. Ya específicamente establece el texto bíblico. Exacto. Hablaba en estos días, hijo, con una persona pues que no conoce mucho de la palabra de Dios y me decía acerca de los asuntos y de las guerras y todo esto. Y yo le decía, mira, no encuentras en ningún libro, Ningún ni libro en de ninguna historia, corriente filosófica, ni en ninguna corriente religiosa, lo que dice la Biblia. Que con tanta precisión, exactitud, lo que está profetizado se ha cumplido. Se ha cumplido textualmente. Libro que fuera escrito por 40, más o menos, escrito por 40 hombres diferentes, 40 hombres diferentes en periodos diferentes, en lugares diferentes, en culturas diferentes, pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay una línea completa en la palabra de Dios que toda se cumple. No hay contradicción en la palabra de Dios y toda se cumple lo que ha sido profetizado. Entonces yo le decía a esta persona, tú puedes abrir la Biblia y puedes saber en qué momento nos encontramos hoy, pero puedes saber las cosas que van a entrar con exactitud. Y esto es lo que dice, aquí dice, la guerra de Gog y Magog es sencillamente Ezequiel 38 y 39. Exacto, hay una referencia literal. Entonces, de los países involucrados, ninguno tiene frontera con Israel. Siempre, una de las que siempre, y por eso lo dijimos al principio del programa pasado, casi siempre cada vez que hay una guerra o algún asunto de guerra con Israel, todo el mundo es Gog y Magog. No, fíjese que no, en Gog y Magog una de las características es que ninguno de los países involucrados tiene frontera con Israel. Y dice, por eso es conocida como la guerra del círculo exterior. Recuerden que ahorita hablamos del círculo interior. Todas las 10 naciones de la guerra del Salmo 83 tienen frontera con Israel. En esta, las naciones son el círculo exterior, o sea, naciones que no tienen frontera, que son extranjeras. Por eso mucha gente dice... Son los vecinos de la otra manzana. Exacto. Por eso la gente dice, ay no, pero es que Turquía, Rusia, China, todas estas naciones han apoyado a los grupos, se ha comprobado que han hecho un apoyo de armas a los grupos, a ciertos grupos terroristas, como se ha comprobado. De hecho, esto simplemente es una recomendación, no es doctrina, no es la palabra de Dios, pero el ejército de Israel tiene páginas oficiales en sus redes sociales y muchos de estos asuntos ellos los publican y dan a conocer hechos como estos. Mucho del armamento que fue incautado ahorita en este suceso que vimos del conflicto, recientemente se encontró que estas naciones como Rusia, incluso Arabia Saudita también, China, hay armamento que ellos tienen de estas naciones. Pero eso no quiere decir que sea que estas naciones directamente se estén involucrando en el conflicto. Simplemente hay un apoyo. Por eso no podemos considerar tampoco que los sucesos presentes tienen que ver con la guerra de Gog y Magog. Es el círculo exterior. O sea, cuando estas naciones de verdad vayan a atacar a Israel. Muy sencillo, José. Tiene que cumplir primero la guerra del Salmo 83 para poder entender exacto. la guerra de Gog y Magog. Y acá nos muestra un mapa, tenemos un mapa y usted va a poder ver. Pero lo vemos ahora. Lo vamos a ver más luego. Vamos a ir a Ezequiel 38. Pero correcto, eso. Ezequiel 38. Entonces, si nosotros vamos a Ezequiel 38 y vemos el versículo 2, dice, por tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, Gomer, Tagarma, de los confines del norte, muchos pueblos. Y aquí hay una particularidad, y es que Gog es nombre de una persona, gobernante de Magog, una nación del norte. Aunque mayormente se refiere a Rusia, podría incluir hasta Afganistán, Pakistán, incluso Turquía, ¿no? Sí, Turquía está por el Turquía otro está lado, más hacia acá, pero diga, incluirlo. Afganistán, todas estas naciones. Note bien, es importante verlo a la luz de la palabra, porque uno dice Gog y Magog y piensa que son dos naciones. De hecho, he escuchado interpretaciones de ese tipo, pero no es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice, verso 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. Entonces,
lo que estamos diciendo, nombre de una persona gobernante de Magog, una nación del norte, aunque mayormente se cree y se relaciona con Rusia, también puede incluir a Afganistán y Pakistán y, como bien decías, Turquía. Entonces vamos a leer. En Magog hace referencia a quién? Rusia principalmente. Sí. O sea, Magog, como dice ahí, Gog es el gobernante, digamos, la persona. Perfecto. Magog es el territorio, o sea, la Sí. nación como tal. Sí. Magog sí es Rusia, digamos, si hay una relación literal. Pero luego nos habla de otras naciones, Sí. que es Mesec, Tubal, Gomer y Togarma. Las 4 regiones de Turquía antigua. Sí. Persia, Cus y Fut, todos ellos con escudo y yelmo. De esto habla en el versículo 5 Correcto. de Ezequiel 38. Digamos que Persia llamada a Irán desde 1936. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Salmo 83. Vamos a decirles cuál es la referencia del presente de estos nombres que está diciendo la Biblia. Fíjate que eso también, y lo que tú decías, o sea, hay una exactitud en la referencia geográfica de estas naciones, Claro, con lo que son hoy en día. Sí. Persia es llamado Irán desde 1936. Eso usted lo puede buscar literal por internet y en textos históricos y lo va a encontrar ahí. Cus es Etiopía principalmente, pero incluye Sudán y Somalia. Luego vemos a Fut, que es tribu persa al occidente, que corresponde a Libia, que es cuando que es todo lo que tiene que ver con el versículo 5 de Ezequiel 38. Ahora vamos al versículo 6, ismaelitas. Ismael, que es Arabia Saudita moderna. Sí. Luego está Tiro, que es Líbano, lo que es el Líbano moderno, lo que se conoció hoy en día como Líbano. Y si usted viene a ver aquí el mapa, que ahora sí podemos ver el mapa. Hay un mapa que estamos pasando, que es un mapa que nos da más claridad, Sí. porque podemos ver en ella que no es el círculo cercano, No. ¿sí? Sino que vienen de diferentes regiones de Turquía, Sí. ¿sí? Usted lo está viendo allí, vienen de Etiopía, ¿sí? Vienen de Libia, Etiopía, Turquía, Sí. Rusia, Persia y Arabia Saudita. Claro. Y ahí lo puede ver en el mapa que Si tenemos. producción nos está pasando ese mapa. Sí, Ese producción nos mapa está pasando que el muestra sobre cómo vienen estas naciones externas Sí. a atacar. Fíjese que, por ejemplo, si vemos que hay nombres repetidos, ¿no? Claro. O sea, hay nombres repetidos como, por ejemplo, el de Arabia Saudita. Pero la ubicación desde donde se genera, o sea, desde donde viene, digamos, el ejército, los ataques, etcétera, no van a ser naciones circundantes de Israel. No, para nada. Ahora, fíjate que vienen de Tubal, dice, de Gomer, de Togarma, de Mesec. Estas regiones pertenecen a la Turquía moderna, ¿sí? Y vienen también de Magog, que se entiende preferencialmente Rusia, pero algunos estudiosos incluyen Afganistán y Pakistán. Creo que hay una influencia fuerte allí. Incluso países o naciones que estuvieron en lo que antiguamente, digamos, bueno, antiguamente no, que hace algunos años se denominó como la Unión Soviética, ¿no? O sea, hay sí, naciones allá que pueden también tener incidencia con Va a estar este tema. Persia, llamado Irán, sí, hoy, desde 1936, Sí. Etiopía, que incluye Sudán y Somalia. De hecho, creo que en este momento algunas de estos países están apoyando a Hamas. Luego viene Libia, sí, está Fut, que es la tribu persa al occidente correspondiente a Libia, y Ismael, que es Arabia Saudita, ¿sí? Y Tiro, que es el Líbano moderno. Entonces, en el mapa me gusta porque hay un círculo, pero el círculo inmediato de vecinos ya no está, ya no afecta. No. Todo es el círculo Exacto. externo. Ok. Ahora, en el punto A de esta guerra de Gog y Magog, Sí. de esta primera guerra de Gog y Magog, vemos una lista de posible de naciones. O sea, ¿cuáles podrían ser estas posibles naciones? Que ya mencionamos, digamos, algunas, pero vamos a darles los nombres. Rusia,
Turquía, Irán. De hecho, recientemente, y si usted estuvo en el No Coma Cuento, cuando fue hablamos sobre que tenía que ver la guerra de Rusia con Ucrania en el presente con todo este tema, pues que por ese tiempo y por este periodo de que está sucediendo toda esta guerra de Ucrania, no muy lejano, Rusia hizo un acuerdo con Turquía, con Irán, incluso con China también, ¿no? Hay un acuerdo, hay una fotografía que es histórica, que creo que fue hace más o menos entre 3 o 5 años. Sí. Hay una fotografía en donde aparece el presidente de Rusia, Sí. Putin, aparece el presidente de Turquía Sí. y aparece el presidente de Irán o el ayatollah, el principal de Irán. Los tres aparecen tomados, apoyadas sus manos, los tres, que ese es el eje central. Hay un segundo mapa que muy seguramente producción ya no lo está pasando, hijo. Y este mapa incluye, mira, Rusia, Irán, Turquía, Sudán y Somalia, acá, y Etiopía y Libia, que atacarán a Israel. Los tres principales, sí. Entonces, naciones posibles: Rusia, Turquía, Irán, Etiopía, Libia, Arabia Saudita y Líbano. Podrían incluir a naciones como Sudán, o sea, les estamos hablando de ese eje principal. Podrían incluir a naciones como Sudán, Somalia, Afganistán y Pakistán. Es una coalición en su mayoría islámica, con excepción de Rusia. Fíjese que casi todas estas naciones, cuando usted entra a ver cuál es la religión predominante, cuál es la religión como incluso estatalmente aceptada, es que son digamos, son islamistas. Sí, la religión, el Islam, ¿no? Que es la religión del Islam. Son musulmanes todos. El presidente actual de Turquía es musulmán radical, ¿no? Es musulmán radical. O sea, cada vez se va asumiendo posiciones muy estrechamente radicales en cuanto a su profesión religiosa con el Islam. Sí. Hay un tema aquí, es cuándo ocurriría Gog y Magog. Si sabemos que la guerra de Salmos 83 sería hacia el final de la edad de la iglesia, para algunos previo al rapto o inmediatamente después del rapto, se cree que la guerra de Gog y Magog será, Israel está en paz, se ha firmado un tratado de paz, pero cuando se rompe, antes de que se rompa ese tratado de paz, o al momento que se rompe ese tratado de paz, viene la guerra de Gog y Magog, que atacarán a Israel estas tres De hecho, ese es el naciones. punto B, ¿no? En Ezequiel 38:8 nos habla literalmente a quién van a atacar. El ataque va a ser literalmente pues contra Israel. Dice Ezequiel 38:8, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. ¿A quién atacarán? A Israel. A Israel. Literalmente. Listo. ¿Por qué atacarán? Y aquí ya empezamos a ver los motivos de esta guerra. ¿Por qué se va a dar esta guerra? Esta primera guerra de Gog y Magog. Lo primero es que es por motivos económicos, y esto habla en Ezequiel 38:12. Y dice 38:12. 38:12. Y dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desérticas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. O sea, hay un interés económico en esta primera guerra. Otra motivación puede ser el botín de la guerra, que esto habla de alguna forma en el Salmo 83 cuando describe el territorio, y es que hay recursos como petróleo, gas y diamantes o cultivos, pues son traídos de la quijada, y de esto habla Ezequiel 38, pero en el versículo 4, y dice: y te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo
en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Entonces aquí también nos habla que hay un botín importante y que esto también va a ser otra motivación del por qué. Fíjense que a diferencia del anterior, el anterior es una intención de acabar con Israel, de acabar con la nación. En este, y digamos de tomar posesión de Jerusalén. En este el motivo central es económico, o sea, hay un interés de los recursos y el beneficio económico que puede generar. Ahora, si usted ve un poco cómo es la intervención de estas naciones que vienen de afuera, cuál es el patrón de intervención en estas naciones en muchas cosas, siempre ha sido el interés económico en esa región y en muchas, y en, digamos en regiones cercanas de recursos que les interesan. Entonces, ya no es quizás una intención o una motivación religiosa como si lo es en la guerra del Salmo 83. Aquí el enfoque central es económico y por el botín de guerra, gracias a los recursos que hay en este territorio. Y ahora sí entramos vamos a ver ya más específicamente cuándo será en un tiempo en que Israel está en paz, Ezequiel 38, 11, que ya lo leímos. En tiempos de un terremoto, fíjese que hay un desastre natural literalmente que habla ahí, Ezequiel 38, verso 19. Versículo 19 dice así, Ezequiel 38, versículo Vamos a leerlo 19. desde el 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, fíjese que es contra Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. O sea, se prevé, y si Dios dice un gran temblor, pues va a ser algo muy grande lo que va a ocurrir. Entonces ahí va a haber un terremoto. Podría ser el comienzo de la gran tribulación. Y esto dice Ezequiel 39, aquí sí ya nos vamos al capítulo 39, 9. Capítulo 39, 9. Y dice así Ezequiel 39, versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, los quemarán en el fuego por 7 años. Y aquí pues nos habla de una referencia de 7 años. También aquí ya nos está hablando de periodos de tiempos, de sucesos y de acontecimientos geopolíticos que van a estar sucediendo en ese momento. O sea, claro, hay unas referencias muy literales. Habla de 7 años, ¿no? 7 años. Habla de 7 años, sí. Exacto. Por eso se cree que también puede ser al principio de la tribulación. Sucede la guerra hacia finales de esta edad, de la edad de la iglesia, la guerra del Salmo 83, y luego puede ser al momento del rapto de la iglesia o inmediatamente empieza la tribulación que se dé Gog y Magog. ¿Sí? Hay una particularidad de este ataque y es que digamos, se va a hacer uso del ataque nuclear. Y Ezequiel describe cómo tratar el armamento encontrado, y esto está en Ezequiel 39 del 9 al 15. Sí. Y dice así: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán. Esto, el 9 ya lo leímos, voy a leer el 10. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. El 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirán el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Versículo 14. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y los que vean los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren, y los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog.
Among Gog, esto es multitud de Gog. Quiere decir que hay una profecía contra Gog de la destrucción de los que invadieron a Israel en esta guerra de Gog y Magog, y es lo que está describiendo. Pero va a haber armas nucleares, o sea, el armamento encontrado seguramente, o un ataque nuclear. Pero fíjese que tendrán que limpiar la tierra. Habrá tantos 7 muertos años. que se tomarán meses para 7 enterrar. meses dice ahí. Dice para enterrar a tantos muertos. Hoy es exactamente el mismo protocolo que se usa para armas nucleares. Cuando se encuentran las armas, entonces se Deben toman ser quemadas. y se destruyen, sí. Al final, ¿qué? Y Victoria. finalmente victoria no es el ejército que gana esta guerra, es Dios mismo. Así lo hace. Y ver. esto habla de Ezequiel 38, Sí. aquí nos devolvemos al capítulo anterior, desde el versículo 19 hasta el 23. Y Ezequiel 38, 19, 23 dice: porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá temblor sobre la tierra de Israel. De hecho, aquí un paréntesis, lo que hablábamos del pasaje que tú Sí. leías, cuando Jesús dice, ustedes no van a tener que venir los días de la ira venidera. No va a haber. Ahí es donde nosotros, de esto fíjese que ahí también hay un apoyo. La iglesia no pasa por esto, o sea, la iglesia no pasa por este suceso. Dice, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados, y todo muro caerá a tierra. 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Versículo 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Por eso, luego, el capítulo 39 habla de la destrucción de los invasores de Israel, y que habrá tanta muerte que tomará meses para poder enterrar los muertos y limpiar la tierra de Israel. Otra diferencia con la guerra del Salmo 83, digamos que de alguna forma la nación de Israel son los que, con el apoyo de Dios obviamente, logran esa victoria sobre esas naciones circundantes. En la primera guerra de Gog y Magog, quien da la victoria a Israel es Dios mismo. O sea, no es Siempre como tal, Dios dará la victoria a su pueblo. es cierto. Creo que es importante terminar con estas dos guerras. Una que puede ser hacia el final de la edad de la iglesia, o la otra que puede ser hacia el inicio de la tribulación. Al final de la edad de la iglesia es la guerra de Salmo 83. Gog y Magog muy seguramente será al inicio de la tribulación, porque dice que serán 7 años. Y recuerde que la tribulación es un periodo de 7 años que corresponde a la semana 70 de Daniel, que corresponde también a Mateo capítulo 24. Así es que, mis queridos hermanos, este es solamente el principio de una serie que estaremos llamando Las Nuevas Guerras que están por venir, de acuerdo con la Biblia. ¿Okay? Así es. Bueno, les tenemos un par de anuncios para esta semana. Ya se llegó la semana de nuestra celebración del aniversario, ¿no, pa? Así es. Ya el domingo que viene, 3 de diciembre, es la gran fecha. No es una fecha cualquiera, no es un domingo cualquiera. En nuestra iglesia Palabras de Fe y Vida estamos celebrando 19 años de la obediencia que nuestros pastores tuvieron en su ministerio de pastorado, de empezar esta iglesia de Palabras de Fe y Vida. Usted no se puede perder esa fecha, no se puede perder ese día. Va a ser una celebración sin precedentes. Sabemos que últimamente en la iglesia hemos tenido muchas personas nuevas, y una de las cosas especiales que queremos hacer en este aniversario es hacer ese recuento de estos últimos 19 años. ¿Cuál fue el inicio de nuestra iglesia? Que usted sepa esos datos, cómo Palabras de Fe y Vida ha llegado a cumplir 19 años. De hecho, y le voy a dar un dato aquí interesante, que lo saqué también de Baida hace poco. Hoy en día, y en los últimos aproximadamente 50 años,
50, 70, casi 80 años, la mayoría de iglesias no pasan de los 7 a 10 años. Casi todas las iglesias cuando llegan o se llegan a esos años y se acaban, o llegan a esos años y digamos hay un retiro, hay un tema ahí. Que su iglesia cumpla 19 años quiere decir que es una iglesia que ha permanecido y en la cual Dios ha estado respaldando el ministerio de nuestros pastores y ese llamado que Dios les dio a esta iglesia de palabras de fe y vida. Así que no se pierda. Domingo 3 de diciembre, 10 de la mañana, vamos a tener como invitado a nuestro pastor John Romick. Va a ser un día de celebración. Traiga gente invitada, es un buen día para presentar la iglesia. De pronto usted dice, oye, vamos a celebrar, va a ser un domingo diferente, pero usted aprovecha y presenta a su iglesia, presenta para que ellos también conozcan qué es Palabras de Fe y Vida. Así que recuerde, domingo 3 de diciembre tenemos nuestro aniversario, y como tenemos nuestro aniversario y queremos que ustedes se preparen sin precedentes y sin todo este tema, y porque vamos a estar aquí preparando todo muy especialmente para esa fecha, el día sábado no vamos a tener actividad. Correcto. Este sábado no hay actividad. El próximo sábado retomaremos, pero este sábado antes, que es sábado 2 de diciembre, no va a haber actividad, así que ese día usted prepárese, acuéstese temprano, mejor dicho, compre una pinta si quiere comprar pinta, mejor dicho, prepárese porque va a ser una celebración sin precedentes y queremos verlo a usted con su familia, amigos y conocidos aquí en la iglesia. El próximo año que usted piense en el aniversario de la iglesia, que con el favor de Dios, si así Él nos lo concede en su gracia, estaríamos celebrando nuestros primeros 20 años. Sí. Entonces, mi recomendación es que tenga en cuenta lo que llaman la fiesta que acaba de ocurrir, el Black Friday. Sí. ¿Sí? Para que vaya y se compre la pinta con un buen descuento. Sí, la semana pasada pero fue el Black déjeme Friday. decirle algo que es, usted podrá decir, pero mira, somos 300 personas, 400 personas, pero ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de gente que ha pasado por esta iglesia, que ha sido ministrada con la palabra en esta iglesia. A veces me llevo sorpresas cuando voy a determinados lugares, hijo, aún en otros departamentos, en otras ciudades, y me dicen, mire, es que yo estuve en Palabras de Fe y Vida hace tanto, usted no se acuerda de mí. Me encontré a un joven ya como de 19 años y 20 años y me dice, no, es que cuando yo iba a la iglesia yo tenía 4 o 5 años, ¿usted no se acuerda de mí? No, pues ni idea. Me dice, mis papás son los que me cuentan que yo estuve en la iglesia con usted. Sí. Entonces tenemos familias que han permanecido, gloria a Dios, otras que están cumpliendo un llamado y un ministerio en otros lugares, gloria a Dios. De hecho, tenemos una familia en España que estos 19 años ha estado con nosotros y siguen siendo miembros de la iglesia desde España. Así es que les animamos para que usted se vincule, invite a sus familiares y amigos y podamos tener una fiesta con el Señor. Porque esto no es una celebración para honrar a pastores, no, esta es una celebración para honrar al príncipe de los pastores, al Señor Jesucristo, darle toda la gloria a Dios, al Espíritu Santo que nos ha guiado y nos ha enseñado y que por su gracia nos ha permitido servirles. Estás cordialmente invitado, por favor no faltes. Ese día puedes cancelar tu ida a la ciclovía, tu paseo a Sopó, en fin, y venir y celebrar en casa. Porque Palabras de Fe y Vida, la familia que tú eliges. Sí, y yo creo que algo muy importante, eso que tú dices, Pa, es todo diciembre vamos a estar celebrando. Todo diciembre va a ser un mes de celebración en la iglesia. Y siempre en diciembre también es un espacio para agradecer, de tener gratitud. Y tener gratitud por nuestra casa, por Palabras de Fe y Vida. Gracias lo que Dios hizo, está haciendo y por lo que hará también, porque sabemos que es grande. De hecho, un dato, Pa, y lo tengo por YouTube, pero sé que también lo tenemos por membresía, y es que la iglesia, tiene miembros en todos los continentes del mundo. ¿Cierto? Tenemos miembros en Oceanía, tenemos miembros en Asia, tenemos miembros en Europa y tenemos en América. En América. Entonces, prácticamente hemos tocado todos los continentes del mundo con miembros de la iglesia. Creo que solo nos queda pendiente África. Pero no sabemos. No sabemos, pero por los datos de YouTube sí hemos llegado a África.
O sea, por los datos, nuestro canal de YouTube, a propósito, que ya llegamos a más de 2.000 de suscriptores en YouTube, que eso también es una cosa que habla de nuestros 19 años Claro. como iglesia. Hemos llegado y el alcance ha sido tal que solo tenemos que darle gracias a Dios porque Amén. Él es el autor de todo lo que hemos logrado en Así Palabras de es. Fe y Vida. Así que no se pierda la celebración, va a estar muy buena y recuerde que todo diciembre vamos a estar celebrando aquí en Palabras de Fe y Vida. Así es. Nos despedimos en esta transmisión. Les queremos seguir saludando a todos los que escribieron en el Así chat. es. Gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana, miércoles. Si tienen alguna pregunta, nos la hagan saber Sí, por el chat. vamos a abrir canales para que ustedes hagan preguntas sobre este tema. Las que no hemos podido responder hoy, queríamos como dar este inicio. En la próxima transmisión estaremos respondiendo todas las preguntas que hayan Sí, surgido. está bien. Pero queremos que usted se siga conectando. Apenas vamos 2 de las 9, nos quedan 7 guerras más por estudiar y yo creo que este tema está, yo que estudié el material y todo, ahorita ya haciendo aquí la desmenuzación de todo, wow, qué claridad y precisión la de los Así datos es. para que usted viva en paz. Señales de esos últimos tiempos, sí, pero estamos en paz y expectantes y gozosos porque seremos raptados como iglesia y iremos a morar eternamente con el Padre. Amén, amén. Entonces nos así es. despedimos, gracias por conectarse, nos vemos el domingo en el aniversario y la próxima semana con las 7 guerras que quedan pendientes. Nunca olvide, el Señor Jesucristo le ama. Jesús es el Señor. Sigan siendo bendecidos.